Buenas noches con todos. Quisiera saber si está la gran mayoría presente. Todos están conectados. ¿Me escuchan? Muy bien. Empezamos entonces el tema eh, pendiente. Nos toca semiología del aparato abdominal. El motivo de consulta más frecuente en relación a aparato abdominal pues son hematoquesia. La hematoquesia son las deposiciones con sangre, melena, ¿no? La melena también son deposiciones con sangre. La diferencia de la hematoquesia y la melena la vamos a ir observando, viendo en el transcurso. Rectorragia también es otro síntoma similar a la hematoquesia, melena. Son los tres primeros síntomas que debemos distinguirlo, diferenciarlo muy bien durante durante el interrogatorio, y también si es que podemos observar o visualizar directamente estos síntomas, ¿no? Prurito anal es otro síntoma, baja de peso, hiporexia y anorexia. Y además el dolor abdominal, definitivamente, ¿no? El dolor abdominal vamos a ir diferenciándolo también. Dolor abdominal, bueno, dentro del dolor abdominal hay el dolor visceral, el dolor parietal, los órganos huecos, los órganos macizos. ¿Cómo se presentan el dolor en cada una de estas zonas? Bueno, dolor visceral, dado que las fibras recorren, las fibras de la sensibilidad dolorosa se encuentran a nivel del peritoneo visceral, entonces el dolor es difuso, ¿no? En el peritoneo visceral, poco localizable, difícil de explicar la forma, difícil de que el paciente te indique específicamente dónde es el dolor. El dolor parietal es un dolor ya más localizado, es más fácil de informar en qué zona del abdomen presenta el dolor el paciente, dado que las fibras ya se encuentran en el peritoneo parietal, ¿no? A nivel del peritoneo parietal, que se encuentra en el revestimiento de la pared abdominal, en su cara interior, ¿no? De la cavidad abdominal. Los órganos huecos en todo tracto, de todo el tránsito digestivo, ¿no? Desde el esófago hasta el ano, tiene una particularidad que es el dolor abdominal tipo cólico, ¿no? O espasmódico, ¿no? Ondulante, que inicia con un dolor leve, que se va intensificando, llega a una cima, donde se encuentra el dolor más intenso, luego disminuye paulatinamente hasta tener cero dolor. Y esto se presenta de manera ondulante, ¿no? Aparece y desaparece. El dolor de órganos macizos, ¿no? En este caso estaríamos hablando del hígado, del, del vaso y de los riñones, dado que son órganos eh, más sólidos, ¿no? Que tienen, mm, está compuesto de un tejido sólido, es prácticamente de manera continua, ¿no? El dolor. ¿Y qué es lo que duele? En sí duele la cápsula que recubre a cada uno de estos órganos. En este caso sería pues la cápsula de Gleason, por ejemplo, ¿no? En el hígado. ¿Cómo es en el interrogatorio, ¿no? Al inicio. Cuando preguntamos acerca del dolor, hablamos de las características, ¿no? ¿Cuál es el carácter del dolor, ¿no? ¿Cuál es la intensidad del dolor, la duración, la evolución? En cuanto al carácter, vamos a preguntar su forma, cómo es, ¿no? Algunos pueden presentar un dolor continuo, como ya estábamos indicándoles, o puede ser ondulante, aparece y desaparece. Puede ser intenso, le vamos a poner, bueno, la intensidad tiene, aparte de las características, es que también tendríamos que hablar y distinguir si es un dolor tipo cólico, ¿no? El cólico, por ejemplo, es un dolor que, como les expliqué, aparece lentamente, se intensifica y luego disminuye, ¿no? Entonces, también debemos preguntar en qué zona del abdomen se presenta el dolor. Como vamos a ir identificando según los cuadrantes,
tendríamos que preguntar si es en la parte superior del abdomen, parte inferior, en el lado derecho, en el lado izquierdo, en la zona medial. Esas son las características. La intensidad, generalmente le hacemos una pregunta al paciente y le decimos, nosotros vamos a tener una escala de 1 a 10, por decir, ¿no? Donde 1 es un dolor mínimo, 0 es un dolor imperceptible, no hay dolor, ¿no? 1 es un dolor leve, muy leve, 2 un poquito más intenso, 5 es un dolor medio, 8 es un dolor regularmente intenso y 10 es el dolor más intenso. Le hacemos la pregunta al paciente y el paciente nos tiene que identificar según la escala cuál es la intensidad del dolor. Un ratito, chicos. Bueno, esa es la intensidad que debemos preguntar al paciente, ¿no? ¿Cuán intenso es el dolor? La duración, debemos identificar en la duración cuánto tiempo le dura, ¿no? El dolor, si es 1 minuto, 5 minutos, o si ya va con un dolor por media hora, eso lo van a evaluar ustedes con el paciente. Cada, cada dolor de cada órgano es diferente en tiempo también, según la intensidad, podría ser más duradero igualmente, ¿no? Por ejemplo, una lesión a nivel de un trauma abdominal hepático, con una ruptura de la cápsula de Gleason, con lesión del parénquima hepático, entonces el dolor va a ser permanente. Un cólico renal, por ejemplo, con un cálculo en el riñón, el dolor va a ser intenso y quizás dure unos cuantos minutos, ¿no? La evolución del dolor. ¿Cuál es la evolución? Si desde el inicio de la presentación del dolor ha ido incrementando, ¿no? Entonces esto ha sido evolutivo, ha sido secuencial, o si ha ido disminuyendo, o se ha puesto en una etapa estacionaria. Esa es la evolución. Además, debemos preguntar si hay signos acompañantes, síntomas o signos acompañantes. Por ejemplo, un síntoma acompañante son las náuseas, vómitos en el paciente, sobre todo cuando hay un dolor de víscera hueca, casi siempre va a haber náuseas y vómitos, ¿no? Otros signos, por ejemplo, vamos a ver si el paciente tiene un problema de un dolor vesicular, vamos a encontrar que el paciente está histérico, ¿no? Es un signo acompañante. Bueno, otro signo es la posición del paciente, que se pone en una posición antálgica, que es que el paciente va a tocar con la mano la zona que le duele y va a caminar doblado. Por ejemplo, en una apendicitis, el paciente adopta una posición donde toca con la mano la zona de la parte inferior del abdomen, inferior derecho del abdomen, y se inclina un poco hacia adelante, ¿no? Y camina con dificultad. Este es un síntoma, un signo muy frecuente. ¿Cuáles son los factores atenuantes? Factores atenuantes nos referimos a que con qué calma ese dolor. De repente toma una infusión caliente, de repente el paciente se pone en cierta posición y le calma el dolor. Por ejemplo, el paciente que está con un dolor de apendicitis, casi siempre el paciente no está en decúbito dorsal con las piernas estiradas. Podemos encontrar al paciente en decúbito lateral izquierdo con las rodillas flexionadas. Lo mismo es en una paciente que tiene un quiste a pedículo torcido, que es un dolor por una torsión del quiste en anexo, ya sea izquierdo o derecho. La paciente casi siempre tiene las rodillas dobladas, flexionadas, no sea en decúbito dorsal o decúbito lateral. Dado que estar en decúbito con los miembros inferiores estirados le genera más dolor, ¿no? Son factores atenuantes, ¿no? De repente toma algún analgésico que también se considera un factor atenuante. Otros factores agravantes podría ser, por ejemplo, una gastritis, donde el paciente se queja de un dolor urente en el epigastrio, en zona del estómago,
Y podría ser un factor agravante el fumar un cigarrillo, le va a generar más dolor. Un factor atenuante es, un factor agravante podría ser consumir alimentos grasos en caso de un paciente que está con cólico vesicular, un alimento grasoso, un pollo a la brasa, por decir, es un factor agravante, ya sabe que tiene dolor, entonces cada que come pollo a la brasa o que cada que consume un pan con mayonesa, con pollo y mayonesa, le va a generar el dolor, va a intensificar el dolor o va a aparecer el dolor, ¿no? Entonces, son factores agravantes y son factores atenuantes. El dolor abdominal agudo. ¿A qué le llamamos dolor abdominal agudo? Le llamamos a ese dolor que dura menos de 24 horas, ¿no? Ese es el dolor abdominal agudo. Es el motivo de consulta más frecuente en la emergencia, ¿no? Por diversos órganos, vesícula, apéndice, intestino delgado, colon, inclusive el estómago, ¿no? Es el riñón, son los más, las casuísticas que se presentan con más frecuencia, ¿no? Y bueno, y como les digo, pues hay un dolor visceral o un dolor parietal o un dolor referido cada que se presenta. Vamos a ir informando cómo es esto, cada uno de estos. El dolor visceral, como ya decíamos, ¿no? Se genera en las terminaciones nerviosas de la capa muscular y o submucosa de la víscera hueca, ¿no? De la víscera hueca. Entonces, a nivel de esos planos del intestino, encontramos las terminaciones nerviosas, ¿no? Y en las cápsulas de los órganos también se encuentran las terminaciones nerviosas. En este caso, el riñón, el hígado y el vaso. Esas terminaciones nerviosas no suelen encontrarse en el tejido, en el parénquima, en el tejido parenquimal, como por ejemplo hígado o vaso o riñón. Por ende, esas zonas no duelen. Lo que duele son las cápsulas, ¿no? Y bueno, se transmite por la vía simpática a través de nervios explánicos y bueno, pues se localiza en base al órgano afectado, ¿no? De acuerdo a qué riñón, qué órgano es riñón, hígado o vaso. ¿Y cómo es el dolor parietal, no? Ya hemos visto cómo es el dolor visceral, dónde se presenta, dónde se encuentran las terminaciones nerviosas, en caso de la víscera hueca y en la cápsula de órganos sólidos. Y el dolor parietal, entonces acá el dolor parietal se organiza en las estructuras que forman la pared abdominal, ¿no? Estructuras que forman la pared abdominal. Principalmente nos referimos al peritoneo parietal. Peritoneo parietal. ¿No? ¿Dónde se encuentra el peritoneo parietal? En el recubrimiento o el revestimiento de la pared abdominal en su cara interior, ¿no? Pared abdominal en su cara interior que está en contacto con las vísceras o cavidad abdominal. Y se da la vuelta hasta el peritoneo parietal posterior, ¿no? Que sería en la parte eh, y más interna, ¿no? Se produce generalmente por una irritación química, ¿no? Cuando el peritoneo parietal está expuesto o en contacto con jugos gástricos o jugos pancreáticos, va a haber un dolor, ¿no? Ahí se va a presentar el dolor. También puede presentarse por contaminación bacteriana. ¿En qué casos? ¿En qué casos? Por ejemplo, hablamos de jugo gástrico cuando hay una perforación intestinal o específicamente una perforación del estómago, ¿no? Una úlcera estomacal que se ha perforado y sale el jugo gástrico hacia la cavidad abdominal. Por tanto, va a haber un contacto con el peritoneo parietal y va a haber un dolor localizado, definido. El paciente nos va a informar con claridad dónde es el dolor y sus características. Si es que hay una extravasación del jugo pancreático por alguna razón, en una pancreatitis también, ¿no? Lo otro sería, por ejemplo, en una apendicitis donde hay una perforación, podría salir heces o podría salir líquido intestinal, ¿no? Este líquido intestinal del intestino delgado específicamente y las heces del intestino grueso salen hacia la cavidad abdominal y el contacto genera dolor en el peritoneo parietal. ¿Cómo se transmite? A través de los nervios espinales, ¿no? En referencia al dermatoma que corresponde. ¿No? ¿A qué nivel puede ser? De acuerdo, ¿no? Ustedes saben que el dermatoma se presenta en forma transversal, según las vértebras, ¿no?
Y bueno, puede ser localizado, generalmente es localizado y raras veces es difícil. Y el dolor referido, ¿qué es el dolor referido? ¿No? El dolor referido es el dolor que se origina por convergencia de dos fibras, ¿no? De fibras aferentes viscerales y fibras espinales, ¿no? Entonces, hay un dolor visceral y un dolor espinal que es más detectable, casi como el dolor peritoneal, pero este es una fibra espinal, ¿no? Que corresponde a una sola metámera y por lo tanto estas van a estar en una misma neurona. Esto le va a generar un dolor, por decir, en cierta zona, como observamos, puede ser de una colecistitis, un dolor en hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho que se encuentra a la altura del hígado y la vesícula, y como hay líquido vesicular extravasado o líquido perivesicular, este dolor puede referir hacia la zona dorsal, ¿no? Para dorsal derecha, dolor referido. Bueno, acá observamos los cuadrantes de la pared abdominal. Es una forma más sencilla, más fácil de dividirlo. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Sin embargo, chicos, esta forma de dividir es un poco eh, no complicado, pero es muy amplio como para detectar qué órgano podría estar afectado, ¿no? Existe otra manera de clasificar o de dividir que es mucho más efectiva y que es más precisa, ¿no? En este caso, los 9 cuadrantes, ¿no? Cuadrante uno está en el epigastrio, cuadrante 2 mesogastrio, 3 hipogastrio, el 4 es hipocondrio derecho, el 5 es hipocondrio izquierdo, 6 el flanco derecho, 7 el flanco izquierdo, 8 en la fosa ilíaca derecha, 9 en la fosa ilíaca izquierda. Es mucho más preciso porque, por ejemplo, en el epigastrio vamos a determinar que el dolor casi siempre es por el estómago, ¿no? Y el esófago, la unión del estómago y el esófago. Es parte del hígado también, una parte del hígado. En la zona posterior está el páncreas, ¿no? En la zona posterior al estómago, en contacto con la vesícula, en contacto en la zona retrocolónica, vamos a encontrar al páncreas. En el hipocondrio derecho encontramos pues acá el hígado, el lóbulo derecho. También podríamos palpar la vesícula, parte de la vía biliar. En el hipocondrio izquierdo está el vaso y también tenemos en esa zona el ángulo esplénico del colon. También podríamos en el flanco derecho el colon ascendente, el colon ascendente o el intestino grueso en su porción ascendente, ¿no? En la zona retrocolónica vamos a encontrar al riñón derecho y el ángulo hepático, ¿no? El ángulo hepático que es el ángulo del colon, que va a cambiar de la zona ascendente hacia el transverso. En el mesogastro tenemos el colon transverso en su parte superior, ¿no? Y en el flanco izquierdo tenemos el colon descendente, ¿no? Y así hacia esto está un poquito mal dividido, ¿no? En la parte inferior de la fosa ilíaca izquierda tenemos al sigmoides, ¿no? El sigmoides que es la parte final del colon que va a unirse con el recto y luego en la. Entonces, en la fosa ilíaca derecha tenemos pues acá los anexos, tanto como el izquierdo, anexos en el caso de mujeres, estaríamos hablando de los ovarios, de las trompas, ¿no? A ambos lados. También en la fosa ilíaca derecha se encuentra el ciego, y después de esta tenemos el apéndice, ¿no? En fosa ilíaca derecha, ciego y apéndice. Tenemos el intestino delgado en todo el mesogastrio. Si vamos a evaluar hipocondrio y hipogastrio, tenemos a la vejiga, ¿no? La vejiga y parte del intestino delgado. Bueno, esa es una manera de cómo dividir, son los puntos de referencia en nueve regiones o cuadrantes, o 9 cuadrantes, que es un poco más preciso para detectar ciertos órganos que le van doliendo al paciente o que van generando la incomodidad al paciente. Muy bien, hasta ahí la parte introductoria. ¿Y cómo es la exploración? ¿Cómo evaluamos al paciente? ¿No? La exploración de abdomen es según la inspección, igualmente.
la palpación, la percusión, la auscultación, ¿no? En la inspección tenemos que ver cómo es la piel, el color de la piel, si hay equimosis, si hay cicatrices, ¿no? Cómo se encuentran la cicatriz umbilical, ¿no? Su situación, si está centrado, la forma, si está evertido, si está invertido, está protruido, ¿no? El tamaño puede ser pequeño, puede ser grande, el color puede estar hiperpigmentado, etcétera, ¿no? Las venas superficiales también en abdomen o la cabeza de medusa o circulación venosa colateral es un signo de hipertensión portal, un problema hepático, también a la inspección se puede ver. ¿Cuál es el contorno? Si es un abdomen globuloso, protruyente o batraciano o en delantal, dependiendo, ¿no? Cómo estamos evaluando. La simetría, hay pacientes que tienen tumoraciones y estos podrían cambiar la simetría, incrementado de tamaño en algún cuadrante o todo es simétrico, ¿no? Los movimientos con la respiración, cómo son los movimientos. En niños, por ejemplo, los movimientos es tóraco abdominal, ya en adultos es netamente torácico, ¿no? Vamos a ver también los movimientos peristálticos, que es de los intestinos, ¿no? O reptación de los intestinos también podemos observar, sobre todo en pacientes delgados, si hay masas, si hay hernias también, ¿no? A la inspección. Y la distensión abdominal, cuando vemos pacientes que tienen distensión abdominal, es difícil de detectarlos, ¿no? Distensión abdominal, observamos a simple vista está distendido, protruido, ¿no? O un abdomen prominente. ¿Quiénes o cuáles son las causas de esta distensión abdominal? Son la ascitis o líquido en cavidad abdominal. Puede ser ascitis en regular cantidad o una ascitis a tensión, ¿no? Por decirlo. También la obstrucción intestinal, un paciente que está con obstrucción intestinal, obviamente va a estar con el abdomen también distendido, atención, ¿no? Y también cuando hay un hilo paralítico. Cuando hay una obstrucción intestinal estamos hablando netamente de una obstrucción mecánica, ya sea por una tumoración en intestino, ya sea por una hernia encarcerada o una invaginación, X, cual sea la causa, tiene que haber un mecanismo mecánico, ¿no? Una causa mecánica. Hay un stop porque hay algo en algún sitio que está obstruyendo el pase de heces, el pase de flatulencias o líquido intestinal. A eso le llamamos obstrucción y por ende va a incrementar la circunferencia abdominal, ya sea por heces acumulado, por líquido acumulado o también por gas acumulado. Eso es una obstrucción intestinal. ¿Y qué es el ilio paralítico? El ilio es una detención del tránsito intestinal igualmente con distensión abdominal, pero no hay una causa mecánica, no hay una tumoración, no hay una obstrucción. Puede haber una causa endocrinológica, puede haber una causa de líquidos y electrolitos, por ejemplo, un desbalance de estos que va a generar un hilio paralítico, ¿no? En embarazo también podemos ver la distensión abdominal y cuando hay masas. Bueno, acá tenemos dos tipos de abdomen, un abdomen plano, ¿no? Podemos distinguir claramente en cuadrantes, ¿no? Si quieren en cuadrante superior, cuadrante inferior o evaluar a través de los 9 cuadrantes. Es plano, aparentemente tonificado. Acá tenemos otro abdomen globuloso. Eh, bueno, no está distensión, simplemente tenemos un abdomen eh, ancho por la gordura del paciente, por ende globuloso. ¿Qué más vemos? Acá vemos un abdomen plano, casi excavado, sin cicatrices. Se ve una cicatriz umbilical normal. En esta otra imagen vemos un abdomen también plano, excavado, asimétrico. Podemos ver que la señora tiene una simetría entre la cadera derecha y la cadera izquierda y por tanto acá vamos a ver una flexión en el flanco izquierdo, por alguna razón, ¿no? También tenemos una cicatriz oblicua o subcostal derecha, producto de una intervención quirúrgica previa, una cirugía de vesícula biliar, ¿no? Vamos a ver hiperpigmentaciones también en piel. Vemos la cicatriz umbilical, ¿no? Que aparentemente está en buen estado.
Vemos una línea alba también, ustedes observan, una línea alba en la zona mediana abdominal, ¿no? Longitudinal. También vemos una cicatriz paramediana inferior, inferior del ombligo para abajo, inferior, lado derecho, cicatriz paramediana inferior derecha, ¿no? Producto de una cirugía previa de apéndices, ¿no? De apendicitis, ¿no? Esa es la inspección. ¿Qué más? A la inspección podemos ver un abdomen globuloso, a distensión, batraciano, ¿no? Batraciano como un batracio. También podríamos ver que podría ser delantal, porque vemos un gran pliegue y seguro si la paciente se va a parar en algún momento, este abdomen va a caer hacia adelante como un delantal. Es la forma del abdomen, ¿no? Un paciente que se encuentra en UCI, que está aparentemente en mal estado general. También tenemos la circulación venosa colateral, como observamos acá, ¿no? Las venas en cabeza de medusa, también lo conocen de esa manera, con una asitis, una gran asitis, una asitis a tensión. Entonces acá vemos un paciente con un problema hepático, con hipertensión portal, que está haciendo asitis y que está haciendo circulación venosa colateral. Un abdomen, además, lustroso, ¿no? Lo podemos ver por la parte anterior también, ¿no? Por la parte anterior, en la circulación venosa. Igualmente acá, paciente con cirrosis. Bueno, acá tenemos otros signos, como por ejemplo el signo de Cullen, que es eh, una equimosis a nivel de la zona periumbilical, ¿no? Esto nos da indicación de una pancreatitis. Igualmente, el signo de Cullen, ¿no? Acá tenemos el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner, ¿no? Acá Gray-Turner, ¿no? Por la zona lateral, Gray-Turner. Acá tenemos el signo de Cullen, que está periumbilical. ¿En qué casos encontramos estos signos? En una pancreatitis, pero no en una pancreatitis cualquiera, en una pancreatitis hemorrágica, en una pancreatitis hemorrágica, ¿no? Entonces vemos ese signo es probablemente un paciente con catalogado como una pancreatitis grave. Tenemos acá el nódulo de la hermana José y María. Ustedes ven en el ombligo un nódulo. No es que esté, eh, no es que sea una hernia umbilical que esté estrangulada y se esté gangrenando, se esté necrosando. ¿No? Es un nódulo. Un nódulo es una tumoración, ¿no? De cierto tamaño. Este nódulo fue la hermana María de un convento, fue la primera en observar y relacionar este nódulo con un cáncer intraabdominal, específicamente con una carcinoide, ¿no? Con una carcinogénesis, carcinoide, ¿no? Síndrome carcinoide. En 1828 el doctor Mayo describió este hallazgo como el ombligo en botón de pantalón, ¿no? También es otro que le puso ese nombre, pero más adelante, en 1949, se le colocó a ese nombre como el nódulo de la hermana José, María y José, ¿no? María José. Y era la única evidencia previa a una cirugía de enfermedad maligna, ¿no? Entonces, si ya vemos ese nódulo, lo más probable es que ese paciente tenga mal pronóstico, esté en una enfermedad avanzada y la cirugía ya no debería programarse, porque lo más probable es que hay implantes de cáncer en toda la cavidad abdominal. Acá tenemos otro nódulo de la hermana María y José, ¿no? María José o José y María. Bueno, acá tenemos otra pared abdominal, ¿no? Con hernias. Acá vemos una hernia inguinal donde observamos que se encuentra en el canal inguinal, ¿no? En el trayecto del canal inguinal. Acá podemos observar que llega hasta la parte inferior, casi llegando al testículo izquierdo. Entonces vamos a ver una hernia inguinal indirecta, ¿no? Una hernia inguinal indirecta porque sale por el canal inguinal, ¿no? Igualmente acá tenemos una pequeña, ¿no? Que no llegas a protruir aún, no sale por el anillo inguinal profundo, pero ya vemos que está protruyendo en esa zona, probablemente forme una hernia más adelante.
Tenemos acá igualmente un anillo umbilical protruido, dilatado por una hernia umbilical, ¿no? Una hernia umbilical. Acá tenemos las hernias, los tipos de hernias que son más frecuentes en pared abdominal. Tenemos una hernia epigástrica, puede haber una hernia umbilical, ¿no? Una hernia inguinal derecha, en este caso, y cuando ya se encuentra debajo de la cintilla iliopubiana, ya vamos a encontrar que es una hernia femoral, ¿no? Femoral o crural, que es más frecuente en mujeres. Acá tenemos la hernia de Spiegel, que se encuentra en el arco de Douglas, es una hernia rara, poco frecuente, se encuentra en la zona de Spiegel, ¿no? Acá tenemos una hernia incisional, dado que tenemos acá una incisión, ¿no? Una hernia incisional. Muy bien, son los tipos de hernia. ¿Cuáles son las hernias realmente? Las hernias se presentan cuando hay una protrusión o dilatación de los anillos normales, ¿no? Por lo tanto, una hernia es una protrusión de un orificio anatómico, ¿no? De un orificio anatómico que está establecido en nuestro organismo. Por ejemplo, un orificio anatómico es el ombligo, un orificio anatómico es el anillo inguinal, ¿no? Y puede haber también en la zona epigástrica un orificio anatómico porque hay una perforación de los vasos epigástricos a través de la línea alba, ¿no? Y acá sí, pues es una hernia incisional o una eventración. Su nombre en sí es una eventración. Acá que vemos, vemos también una protrusión en la zona supraumbilical. Lo que no podemos detectar con claridad si es una hernia o es una eventración, pero tenemos que acá en la zona izquierda tiene unas cicatrices pequeñas, ¿no? Sin embargo, debería tener tal vez una cicatriz mayor. Si es una cicatriz o una eventración, deberíamos tener una cicatriz más continua, ¿no? Aparentemente es una hernia supraumbilical. Algunos lo conocen como epigástrica. Bueno, ¿qué sería acá? Chicos, a ver, ¿qué sería acá? A ver, ¿quiénes van a hablar? Fernando Pinedo, Jacel Boyaski, Jonathan Luciano, Iván Cortés, Anaís Galvez, Fresia Celis. ¿Podrían participar? ¿Qué tipo de hernia ven en esta primera imagen y en la segunda? Doctora, ¿puede ser una hernia supraumbilical? Uh, sí, podría ser una hernia supraumbilical. Doctora, ¿podría ser Sí. incisional? ¿Por qué incisional, Hassel? Por la cicatriz que se ve en el medio, que Así es, recorre toda Hassel. la... Okay. Muy bien, así es una hernia incisional o una eventración, ¿no? Porque hay una cicatriz en la zona media de esta protrusión, ¿no? Eso significa que previamente ella tuvo o este paciente tuvo una cirugía, ¿no? También en esta zona tenemos otras hernias incisionales o eventraciones, ¿no? Vemos que este paciente tiene una gran incisión en la subcostal o u oblicua entre la zona subcostal y el flanco derecho, ¿no? Y ha protruido bastante, ¿no? Se ve una buena protrusión en esta zona, ¿no? Por lo tanto, ahí la pared abdominal está aperturada en esta zona, ¿no? Entonces, ¿qué sale por acá? Está protruyendo el intestino. Hay un abultamiento, sí, hay un abultamiento inmediatamente por la cicatriz, ¿no? O sea, significa que la pared abdominal por ahí hay una ruptura, ¿no? De la sutura o tiene una calidad de tejido mala. Por eso es que este paciente presenta esa eventración, ¿no? De forma frontal, acá lo vemos de manera lateral. Igualmente tenemos acá una cicatriz, una gran cicatriz, ¿no? Oblicua, irregular, ¿no? No sé de qué le han operado a este paciente con una cicatriz horrorosa, pero vemos que ha protruido, ¿no? Hay una protrusión igualmente de manera frontal y de manera lateral. Podemos observar. Cálculos. No necesitamos hacer tremendo corte para operar cálculos en la vesícula biliar, pero podría justificarse si es que el paciente ha tenido una cirugía, eh, a ver, de riñón quizás, ¿no? Pero aunque de riñón es en la zona lateral, ¿no? En el flanco.
A lo mejor ha sido una cirugía de cáncer de hígado, por decir, ¿no? Tuvieron que hacer una incisión más grande. Podría estar justificada en esos casos. Bueno, sin embargo, la cirugía cada vez está más fina, afinada con la cirugía laparoscópica, ya muy pocas veces hacemos incisiones, ¿no? A través del mundo de la cirugía laparoscópica ahora operamos sin cortes, ¿no? Hacemos unos orificios, unas incisiones pequeñas en el ombligo, de 2 centímetros en el ombligo, y hacemos además otras incisiones más pequeñas en diferentes puntos de la pared abdominal de medio centímetro. Entonces, con eso no va a haber eventuación, obviamente, ¿no? Entonces, esto de las eventuaciones están cada vez disminuyendo. Sí, 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 Briana. Ahora somos cada vez menos invasivos y así tendría que no ser tan invasivos, porque eh, siempre hay consecuencias, hay efectos adversos, ¿no? De las cirugías más invasivas, más, podríamos llamarlo, más agresivas, por decirlo, ¿no? Bueno, acá también tenemos una ventración y evisceración, ¿no? ¿Qué es una ventración? Ya hemos visto qué es, pero ¿qué es una evisceración? La evisceración en diferencia de la ventración, ¿no? La evisceración es que por alguna razón las vísceras van a protruir fuera del abdomen, por fuera del abdomen, después de una dehiscencia de una sutura en la pared abdominal, ¿no? O sea, este paciente, acá no hay una evisceración, obviamente eso no es una evisceración. Una evisceración es cuando hay una incisión de un paciente operado, posoperado recientemente, ¿no? Recientemente, y hay una ruptura de esa sutura, ¿no? Una ruptura de esa sutura. Puede ser por un hilo en mala calidad, puede ser porque hay una mala sutura, o puede ser por el tejido de mala calidad, ¿no? Del paciente, y por consiguiente las vísceras van a protruir hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es señal de una cirugía de emergencia inmediata. No podemos dejar al paciente con los intestinos afuera de la cavidad. Y esta es una hernia umbilical de forma lateral, como vemos, ¿no? La hernia, este es el ombligo, y ha protruido por el ombligo, específicamente por el anillo umbilical dilatado, ha salido hacia la, hacia la hernia, ¿no? Hacia la zona, hacia el saco herniario, ¿no? Acá hay un saco herniario y tenemos un anillo umbilical dilatado. Entonces, este intestino está metido en el saco. Puede ser que se meta epiplón, también puede ser. Puede ser que este anillo, por tanta edema en esta zona, inflamación, se cierre un poco más o el intestino ya no regrese. Eso se llama incarceración si es que dura hasta 3 horas y estrangulación si es más de 3 y ya no retorna a su lugar. Bueno, eso es en cuanto a la inspección, ¿no? La auscultación. En la auscultación vamos a escuchar los ruidos hidroaéreos, ¿no? En el intestino. La frecuencia normal es de 5 a 35 ruidos por minuto, con diferente intensidad y con un timbre para cada uno, ¿no? A ver, un ratito, chicos, por favor, un segundito.
Muy bien, seguimos. También dentro de auscultación debemos ver los roces de fricción. Esto puede haber, no es muy frecuente, pero puede haber en los roces de fricción del hígado y del vaso, por ser órganos sólidos, ¿no? También podemos auscultar los soplos arteriales, específicamente de la arteria, de la aorta abdominal, algunos soplos de las arterias renales y la femoral, ¿no? En caso de que haya, ¿no? Si no hay, no, también no lo vamos a auscultar. Bueno, acá hay diferentes maneras de auscultar. Puede ser directamente con el diafragma o puede ser con la campana del estetoscopio, ¿no? La percusión. La percusión, ya saben que es a través de los cuadrantes, puede ser los 4 cuadrantes o puede ser en los 9 cuadrantes. Eso lo van a ir evaluando ustedes y se van a ir adaptando cuál es la mejor manera, ¿no? Debemos auscultar matidez, ¿no? En órganos sólidos, ¿no? Dado que esta zona del el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho se encuentra el hígado, entonces va a ser mate. En la zona del hipocondrio izquierdo también podría ser mate, porque está el vaso, ¿no? La zona de los flancos, la percusión, no podemos percutir matidez porque el riñón se encuentra detrás del intestino grueso. El timpanismo se puede percutir en zonas en el tracto digestivo, tubo digestivo, específicamente en la zona de abdomen, en epigastrio y mesogastrio, porque ahí encontramos el estómago que puede estar con aire, entonces hay timpanismo. O en todo el colon, en el marco colónico también podríamos auscultar timpanismo porque también ahí hay aire. La altura hepática también a través de la percusión podemos determinar. Lo normal es que la altura debería estar entre 6 a 12 centímetros en la línea medio clavicular derecha, ¿no? Entonces, si sobrepasa los 12 centímetros, entonces podríamos nosotros percutir una hepatomegalia, ¿no? Matidez esplénica también podríamos encontrar en la otra línea, en la línea de Peori, que se encuentra en la zona del hipocondrio izquierdo, específicamente cerca del espacio de Traub. El espacio de Traub es pues la zona que está en contacto con la burbuja gástrica, ¿no? También podríamos auscultar timpanismo. Y matidez desplazable en casos de ascitis, en pacientes con abdomen eh, abdomen distendido por la presencia de líquido en abdomen. Y la percusión, bueno, se hace recorriendo todo el vientre con el propósito de tener una impresión de conjunto, ¿no? Se hace una percusión sistemáticamente en todos los cuadrantes y se evalúan los sonidos anormales, ¿no? El abdomen predominantemente es timpánico, hay timpanismo y la matidez también se puede obtener sobre algunas masas, ¿no? Y los órganos son. Eh, el sonido timpánico indica que hay gas, ¿no? En el intestino, ya sea colon o en el estómago. Vemos cómo está percutiendo en esta zona, hay una percusión, ¿no? Y de manera secuencial y ordenada, ¿no? La percusión hepática, bueno, mide la altura hepática, como ya dijimos, ¿no? En la línea media clavicular de 6 a 12 centímetros y en la línea media external de 4 a 12 centímetros, porque el ángulo tiene una presentación o una disminución de la anchura a nivel a nivel del epigastrio, ¿no? Eh, Cuando nosotros evaluamos, hacemos la percusión de estos tamaños del hígado, es la manera más correcta de ver si el hígado está de un tamaño normal o si hay una hepatomegalia cuando rebasa o sobrepasa estos tamaños. Debemos percutir primero el nivel superior, ¿no? Porque va a haber un cambio de sonoridad a mate más o menos en el quinto espacio intercostal derecho, ¿no? Debido al aire, a la inspiración en el pulmón y luego la presentación del hígado, ¿no? En esa zona subdiafragmática.
Bien, la matidez hepática puede desaparecer cuando hay interposición del colon. Cuando el colon es muy grande, entonces se pone encima del hígado, entonces es el signo de Chilaiditi. Percutimos la zona del hipocondrio derecho y hay timpanismo. O sea, no es que el hígado tenga aire, sino que el colon se ha subido y se ha interpuesto. También puede ser neumoperitoneo cuando hay el signo de Jover, ¿no? Es que hay aire en cavidad abdominal, ¿no? Aire libre en cavidad abdominal debido a la perforación de un intestino, ¿no? Del intestino. El vaso se encuentra situado en el hipocondrio izquierdo, ¿no? En el lado contralateral del hígado y a la altura de la novena y undécima costilla, ¿no? De la novena y undécima costilla, ¿no? Con su eje longitudinal, ¿no? Siguiendo el trayecto de la décima costilla. Ese es el espacio del que hablan, ¿no? El polo antero inferior no excede la línea que une la articulación del esternoclavicular izquierdo con la punta de la onceava costilla del mismo lado. Bueno, esa es la línea de Prior, muy pocas veces aplicamos. Vaso, tenemos en esta zona hipocondrio izquierdo, percusión del vaso. Estamos viendo acá el signo de la oleada, ¿no? Para ver si hay matidez o si hay una asitis desplazable, ¿no? Entonces el paciente, o acá tiene que haber dos evaluadores, uno que ponga la mano en la zona media y el otro que va a golpear relativamente, va a percutir y en la zona contralateral debe sentir una oleada, ¿no? Que golpea los dedos. Eso es la evaluación de la matidez desplazable. Esto de manera lateral también, ¿no? Matidez desplazable por la presencia de líquido en cavidad abdominal. Y a la palpación, bueno, a la palpación, cuando nosotros palpamos abdomen y un abdomen que está normal, sano, el abdomen es blando, depresible y no doloroso. Pero cuando hay resistencia abdominal, yo palpo y el paciente me pone una rigidez muscular para que no palpe más adentro, eso es una resistencia muscular. Puede ser voluntaria como también puede ser involuntaria. Involuntaria cuando hay definitivamente un signo peritoneal, ¿no? Hay una perforación, una lesión en la cavidad. Bueno, sí, pues en esta zona hay dolor, ya sabemos, a la palpación puede el paciente presentar dolor o la sensibilidad incrementada. Podemos palpar masas, podemos palpar el reborde hepático. En comparación con el reborde costal derecho, el reborde hepático va a variar, ¿no? El reborde costal derecho se puede palpar, pero en la parte inferior inmediatamente podemos palpar el reborde hepático. El vaso es un poco difícil de palpar porque se encuentra más profundo en el espacio de Trow y raras veces se puede palpar. Cuando hay esplenomegalia, sí se puede palpar. Otro es el riñón. De acuerdo al tipo de palpación bimanual, sí podemos palpar el riñón. La pulsación aórtica también se puede palpar. El colon muy pocas veces, pero se puede palpar. Ahora, la palpación superficial, ¿no? O monomanual, con una sola mano superficial. Consiste en el uso de una mano, ya sea la derecha o la izquierda, según la decisión del examinador, y la palma de la mano se apoya suavemente sobre el abdomen, con los dedos extendidos y unidos, para ejercer una presión suave sobre la pared con movimientos hacia abajo, con la punta de los dedos tratando de deprimir el abdomen, alrededor más o menos de 1 centímetro. Esa es la palpación superficial, monomanual, ¿no? Y así se recorren distintas porciones de la pared abdominal, ¿no? Ese es el monomanual superficial. Acá hay una palpación profunda, no es superficial, se nota que es más de 1 centímetro y es bimanual. Tenemos dos manos palpando, ¿no? Dos manos, una sobre la otra. Está palpando en el flanco derecho. Acá está haciendo nuevamente el signo de la oleada o la matidez desplazable en busca de asitis. Acá tenemos otras palpaciones, ¿no? Más que palpación está haciendo el signo de rebote, ¿no? Son signos peritoneales. Hay una compresión profunda, ¿ven?
en la zona del flanco izquierdo y una descompresión brusca, ¿no? Está soltando la mano. Ese acto puede producir dolor en el paciente. Si esa descompresión brusca, llamado signo de rebote, es positivo, entonces el paciente tiene un problema o un signo peritoneal, ¿no? Habría que buscar qué tipo de enfermedad. Signo de rebote. Los tipos de la palpación bimanual, uno con los dedos índices en contacto con las dos manos, no podemos palpar en forma de reptar, podemos palpar con las dos manitos, pero los índices en contacto, o con las dos manos que estén superpuestas, ¿no? También con con las dos manos anterior y posterior, ¿no? O de peloteo. Y con la maniobra de deslizamiento también, o desnivel o de arrastre también podemos evaluar, así como sigue. Bueno, la palpación bimanual con los dedos índices en contacto. Como ven acá, ven con las dos manos está palpando, pero los dos dedos índices están en contacto, ¿no? Acá no ayuda, esta no es la normal, no deben cruzarse, sino los dedos deben estar en una sola dirección, ¿no? Los 8 dedos y los dedos índices deben estar en contacto, y acá no están en contacto, están formando una V y están superpuestos. Acá tenemos una superpuestos, ¿no? Superficial y la otra debajo y la otra encima, ¿no? También está palpando en forma de reptación de abajo para arriba, ¿no? La forma de palpar. Acá está buscando de repente el reborde costal, está palpando el reborde hepático, ¿no? Dependiendo. Acá está palpando de manera bimanual, de manera anterior y posterior, ¿no? O de peloteo. Como ven en esta zona, por ejemplo, está palpando el riñón, comprime en el flanco, y acá en la parte inferior está comprimiendo también, y así de esa manera comprime el riñón. Y debe generar dolor si es que hay una infección urinaria. Acá también hay una forma bimanual donde está buscando el reborde del hígado, ¿no? Reborde del hígado. Bien, acá también está buscando el signo de Murphy positivo, que es el signo de dolor por la presencia de dolor en la vesícula biliar o colecistitis, ¿no? Normalmente empezamos a subir de la parte inferior, empezamos a subir hacia la zona del reborde costal en la parte media, ¿no? Y al paciente se le pide que inspire profundamente, ¿no? Inspire, y cuando a la vez expira, por ejemplo, a la vez expira, y hay dolor, entonces el paciente va a presentar dolor y va a haber una inspiración. Esto no es a la inspiración, es a la inspiración, chicos, repito, a la inspiración. El paciente, el profesional o el médico presiona en esta zona y el paciente inspira, ¿no? Al inspirar, conforme va inspirando, el pulmón se va ampliando y el hígado y la vesícula va descendiendo, y mi mano va subiendo. Si hay una stop, ¿no? El paciente va a interrumpir la inspiración por señal de dolor, ¿no? En contacto con la vesícula biliar, ¿no? Mi mano en contacto con la vesícula biliar. Ese es el signo del músculo positivo. Bueno, los objetivos fundamentales de la palpación profunda, o mejor, intracavitaria, son la valoración de masas palpables o la existencia de o no dolor, de repente algo no detectado previamente con la palpación superficial. Las masas palpables no es normal, ¿no? Pero podríamos palparlos en caso de ser más minuciosos. Si se encuentran las masas, tenemos que evaluar en qué lugar está esta masa, ¿no? En qué lugar está esta tumoración. Debemos valorar el tamaño, aunque nuestros dedos pueden valorar de 5 centímetros para arriba, ¿no? Menos de 5 centímetros es difícil valorar dentro de la cavidad abdominal. 4 a 5 centímetros para arriba es fácil de valorar, ¿no? La forma, ¿no? Si tiene una forma regular, irregular, de bordes lisos, romos, no sé, ustedes pueden evaluar eso. La consistencia, si es blando, si es dura, si es pétrea, y la movilidad, ¿no? Si tiene movilización o está fuertemente adherido a la cavidad y no se puede mover. Entonces esto nos van a dar, estas
características nos va a dar lugar a pensar de si es algo malo, bueno, ¿no? O maligno, ¿no? La localización debe abarcar además si la masa está situada en la pared abdominal o está dentro de la cavidad abdominal. Distinguir si está en la pared o si está en la cavidad abdominal. Bueno, acá vemos que está palpando el hígado de manera bimanual, con los índices están unidos, debe venir un poquito más, ¿no? Está buscando el hígado, el reborde del hígado. Uh-huh. Está haciendo el signo de Murphy ya con otra forma, está palpando con los dos deditos, y el paciente debe estar en inspiración, ¿no? En inspiración. Y la irritación peritoneal es la rigidez involuntaria de los músculos abdominales cuando hay irritación peritoneal. Hay sensibilidad y va a haber defensa, ¿no? Defensa. El paciente no se va a dejar comprimir, presionar, pues no porque hay un dolor. Puede haber ausencia de ruidos hidroaéreos, de ruidos intestinales, puede haber ausencia de esto. El signo de rebote o el de Bloomberg, que es la descompresión brusca, ¿no? Es positivo, ¿no? La prueba del obturador, el músculo y el psoas son positivos cuando hay irritación peritoneal. El signo de Robson es positivo, ¿no? La prueba de choque del talón también es positiva, ¿no? Choque del talón, se le golpea el talón y es positivo. Vamos a ir viendo cada uno de estos. El signo de Rob, ¿no? Es la epigastralgia o dolor en el epigastrio, que se presenta a inicios de una apendicitis aguda, ¿no? Dado que a inicios, como les decía, el dolor es visceral, no se distingue bien ni se puede dar una característica exacta del dolor, pero el paciente puede sentir un dolor difuso en el epigastrio. Ese es el signo de Rob. Y el signo de Bloomberg es la descompresión brusca de la pared abdominal en fosa ilíaca derecha y el paciente va a sentir dolor, ¿no? Ese es el signo de Bloomberg positivo, ¿no? Entonces, signo de apendicitis. El signo de Jacob es el dolor que se irradia con frecuencia hacia el ombligo, ¿no? En una apendicitis. Presionen en la zona de la fosa ilíaca derecha y va a haber un dolor en el apéndice, ¿no? Perdón, en la zona periumbilical. Eso es por una apendicitis. Ese también es un signo temprano de una apendicitis aguda, ¿no? Estadios tempranos. El signo de Robson es muy estudiado en apendicitis. Yo voy a comprimir en la fosa ilíaca izquierda y voy a hacer una compresión ligeramente hacia la zona del colon descendente, y va a haber una propulsión retrógrada de las heces y del gas, y esta propulsión retrógrada va a llegar hacia el ciego, ¿no? Hacia el colon transverso, colon ascendente y al ciego, y por consiguiente el apéndice, y le va a generar dolor, ¿no? Por distensión gaseosa, y eso le va a producir dolor. Es el signo de Robson positivo. El signo del obturador, pues es también cuando el apéndice tiene una proyección hacia la zona pélvica, ¿no? Es un apéndice largo, bien bajo, ¿no? Que está en contacto con el músculo obturador interno, que le va a producir dolor cuando le vamos a pedir al paciente que flexione el muslo derecho sobre la pelvis, ¿no? Le hacemos doblar la rodilla y vamos a presionar el muslo sobre la pelvis. Ese le va a generar dolor. Entonces ese es el signo de obturador. El signo de Cullen es el oscurecimiento de la región periumbilical en casos de pancreatitis. El signo de Chilaiditi habíamos indicado que es el borramiento de la matidez hepática por la interposición gaseosa del colon, ¿no? Y se puede ver algunas veces también en casos de pancreatitis. El signo Gray-Turner es el signo similar al Cullen, pero que está descrito en la zona de ambos flancos o un flanco, ¿no? Una pancreatitis hemorrágica. Y el signo de Courvoisier-Terrier también es un signo muy conocido. El signo de Courvoisier-Terrier es la vesícula palpable, que está llena de bilis, ¿no? Entonces yo voy a palpar en hipocondrio derecho una masa y esa es la bilis, ¿no? La vesícula biliar llena con bilis. Muy bien, hasta ahí los signos, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las patologías más frecuentes es la colecistitis, ¿no? Debido a una
un cálculo en la vesícula biliar, ¿no? O litiasis vesicular. Generalmente esto está generado por el exceso de los alimentos grasos, ¿no? El exceso de la ingesta de alimentos grasos que van a producir colesterol en el organismo y esto va, la bilis está compuesto de colesterol y esto va a generar una precipitación de estos y se van a convertir en caldo, ¿no? En la vesícula, dentro de la vesícula biliar. Como decíamos, el signo de que nos va a confirmar una colecistitis aguda es el signo de Murphy, ¿no? Es la inspiración interrumpida por el dolor. El paciente está inspirando, y nosotros vamos produciendo la palpación en el hipocondrio derecho, y al inspirar, el paciente va a interrumpir por la presencia del dolor en esta zona, ¿no? Ese es el signo de Murphy positivo. Y el signo de McBurney, pues ese es el signo de la apendicitis, ¿no? De la apendicitis. Se traza una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo, una línea oblicua. Entonces, nosotros vamos a dividir en tres y el signo de Murphy es el punto de unión del tercio externo y los dos tercios internos de esta línea. Entonces ahí encontramos, ahí realizamos una compresión o una palpación profunda. Entonces va a generarle dolor, es el signo de Bach-Burney positivo. El signo del psoas, ¿no? También ya habíamos hablado del signo del psoas, ¿no? Y el obturador. Muy bien. Uno de las causas más frecuentes en el paciente con dolor abdominal es el síndrome ictérico, ¿no? Ictericia, que es la pigmentación amarilla de la piel, ¿no? La escleras también, o las membranas mucosas y el plasma mismo, inclusive la orina, ¿no? Por acumulación de la bilirrubina, cuando las bilirrubinas están incrementadas. Generalmente estos pacientes están asociados a acolia, o sea que las heces están blancas por falta de bilirrubina a nivel del tracto digestivo, ¿no? Y hay una coluria, la orina está amarilla. O sea, este síndrome ictérico del cual estamos mencionando es porque hay una obstrucción en la vía biliar, es una ictericia posthepática, ¿no? O sea, sí hay una buena conjugación de la bilis a nivel del hígado, la bilis sale, pero hay un cálculo que obstruye la salida de la bilis hacia el intestino. Entonces hay una regurgitación de esta bilis y no se elimina la bilis porque hay una obstrucción, entonces el paciente va a ser ictericia, ¿no? Y como las heces no se pueden pintar porque está obstruida, no va al tracto digestivo, va a ser una coli, ¿no? La orina sí está pintada, como decimos acá, se pinta la piel, las escleras, membranas, mucosas, plasma y por ende también la orina. El cuadro clínico generalmente depende de la patología de fondo, como decíamos, pues puede aparecer también una hepatitis, ¿no? Pero generalmente es una ictericia posthepática. Hay otras ictericias, ¿no? Hay otras ictericias pequeñas que son poco detectables, que son transitorias, como el síndrome de Gilbert y el síndrome de Roper, por ejemplo, el síndrome de deficiencia de alfa-1 antitripsina, por ejemplo. Eh, la colecistitis misma, por ejemplo, la colestasis, hepatitis B, pueden generar ictericia, ¿no? En los tres primeros casos acá, esa ictericia no tiene causa aparente, aparece una ligera ictericia en el paciente de manera ondulante y esporádica y de la misma manera desaparece también sin generar mayores problemas. En una colecistitis aguda, en una colecistitis puede haber episodios de ictericia, pero no es una ictericia marcada, es una ictericia que puede llegar a 3 miligramos de bilirrubinas o hasta 5 a lo mucho, de ahí ya no más, ¿no? De ahí disminuye. Una colelitiasis también, una colelitiasis igualmente puede haber una ictericia, pero esta no es por obstrucción, ¿no? Sino es por la inflamación de la vía biliar. La hepatitis B sí casi siempre cursa con una ictericia. La hepatitis A igualmente. En una hemólisis, ¿no? Por pérdida o lisis de eritrocitos, vamos a encontrar ictericia, ¿no? Pero esa es una
prehepática, porque no llega a conjugarse, ¿no? Eso es antes de llegar al hígado, la hemólisis. También puede haber una coloración ligeramente anaranjada, es por una disfunción hepatocelular. Y otra ictericia o una coloración ligeramente verdosa por una colestasis crónica, ¿no? Por diversas causas. En estos casos hay signos asociados como la cirrosis, por ejemplo. Pacientes con cirrosis hacen ictericia, pero su ictericia no es el único síntoma o signo. Vamos a encontrar, por ejemplo, en pacientes cirróticos eritema palmar, las palmas rojas, ¿no? Telangiectasias en la cara, puntos de rubí también en la cara y el cuerpo. Y estos generalmente están con ascitis, ¿no? Tienen el abdomen protruido por la presencia de líquido. Ginecomastia también, ¿no? En varones cirróticos puede haber ginecomastia. Alteración del vello pubiano en el varón, ¿no? Debido a que hay una alteración de ciertas hormonas también, ¿no? Ya hay ginecomastia y la alteración del vello pubiano, la forma del vello pubiano en el varón. Hay coagulopatías también debido a que hay un problema hepático, cirrótico y falta de producción de factores de coagulación, entonces vamos a estar siempre con pacientes coagulopáticos en cirrosis, ¿no? Pueden hacer púrpuras, pueden hacer sangrados, petequias, ¿no? En la enfermedad de Wilson también, ¿no? Puede haber ciertas ictericias, ¿no? En el paciente. En pacientes con leptospirosis también puede haber, ¿no? Hay una disfunción conjuntival, ¿no? Y la leptospirosis se puede observar en la zona conjuntival. Acá tenemos un paciente con ictericia, como ven acá, un paciente de piel oscura y una ictericia bien marcada, ¿no? Este paciente, yo creo que a ese nivel bien amarillo ya debió sobrepasar los 15 miligramos por litro de bilirrubina, ¿no? Es muy marcado. Acá también no pasa, no llega, quizás esté en 10 miligramos de mercurio, pero eso definitivamente es una ictericia considerable, ¿no? Acá tenemos un paciente que está haciendo petequias debido a factores de coagulación, alteración de factores de coagulación. Podemos ver acá la piel ligeramente amarilla, ¿no? Y un bebé, ¿no? Un bebé que tiene una ictericia, esto puede ser fisiológica, ¿no? Puede ser normal. Algunos pacientes, como hay problemas de la circulación venosa colateral, hay pacientes que tienen problemas a nivel digestivo también. Una de las cosas frecuentes de pacientes en la parte del aparato digestivo es la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y la hemorragia digestiva alta es la pérdida de sangre que puede deberse a diversas causas, diversas enfermedades que abarcan desde la orofaringe hasta el ligamento de Treis. Ahí le llamamos alta. ¿Dónde está el ligamento de Treis? El ligamento de Treis se encuentra en la primera porción del intestino delgado, ¿no? Yeyuno, específicamente, donde está empezando el yeyuno. Esa es la hemorragia digestiva alta, que corresponde al esófago, estómago, duodeno, hemorragia digestiva alta. Y la pérdida hemática puede ser considerable, ¿no? Y con sus signos y síntomas que van a variar de acuerdo a la pérdida hemática. Le llamamos leve cuando hay una pérdida hemática de esta hemorragia digestiva entre el 15 y 25%, que equivale a 750 a 1500 mililitros, ¿no? Esto puede ser por ansiedad, ¿no? Podemos encontrar una ansiedad en el paciente con hemorragia digestiva. Con esta pérdida, perdón, con esta pérdida de sangre a través de la vía digestiva alta, que es equivalente a 750 a 1500 mililitros, el paciente va a presentar ansiedad, angustia, ¿no? Y va a estar con una frecuencia cardíaca entre 20 a 30 minutos entre 20 a 30 latidos por minuto. 20 a 30 respiraciones por minuto, la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca va a llegar hasta 120 latidos por minuto, ¿ya? 120. Pero cuando esto ya es moderado, cuando ya es una pérdida de 23 a 35%, que es un equivalente de 1500 a 1750, ya aparte de ansiedad va a tener confusión el paciente, va a estar ya con un trastorno neurológico y su frecuencia respiratoria va a subir de 30 a 40 respiraciones por minuto. Su presión arterial va a empezar a disminuir y la frecuencia cardíaca va a estar entre 120 a 140 latidos por minuto.
Y definitivamente cuando esto es mayor de 35 hasta 60, 59%, es una pérdida masiva. Esto es equivalente a una pérdida de 1500, 1750 a 2500 mililitros. Parte de ansiedad, no solamente puede tener ansiedad, ya el paciente entra en confusión y va a estar en letargo, ¿no? Pérdida de conciencia, ¿no? Letargo, y la frecuencia respiratoria mayor de 40 por minuto, frecuencia cardíaca mayor de 140 por minuto y una presión arterial disminuida. Entonces, esos son los síntomas que nos puede generar una hemorragia digestiva por múltiples causas, ¿no? Varices esofágicas, una perforación del duodeno, una perforación del estómago, una úlcera, ¿no? Entonces, cuando hay una hemorragia digestiva, tenemos que descartar o diferenciar qué es una hematemesis. Una hematemesis es los vómitos con sangre, ¿no? Ese es un vómito de sangre color rojo o en pozo de café. Por lo general es de origen digestivo alto, ¿no? Por lo general de origen digestivo alto. Eh, para descartar o para diferenciar, hay causas extradigestivas, ¿no? Hay causas extradigestivas de pérdida de sangre por la boca, como en el caso de hemoptisis, ¿no? La hemoptisis viene del aparato respiratorio, más no de la vía digestiva. Epistaxis, ¿no? Epistaxis puede ser que el paciente haya tenido una pérdida de sangre de la nariz, ¿no? Y este paciente lo va deglutiendo, esa pérdida sanguínea para la parte retronasal lo va a deglutir y el paciente podría eliminar la sangre por la boca también. Deglución de sangre del pezón de la madre también en el niño lactante y el niño puede eliminar o vomitar esa sangre deglutida, ¿no? Esa es una hematemesis. Hay que descartar, hay que diferenciar cuando se presenta. Bien, ahí tenemos un paciente vomitando rasgos de sangre en pozos de café rojos, rojo brillante. Y la melena, ¿qué es la melena? La melena son las heces negras, las deposiciones con sangre, pero negras, de consistencia pastosa, bien pastosa y con olor fétido, fétido por la metabolización de esta, ¿no? En general, esto nos indica también que es una hemorragia digestiva alta, que por el tránsito intestinal ha llegado hasta el colon y hemos hecho la melena, se ha hecho la melena ya con esas características negras y pastosas y de mal olor. Muy raras veces, muy raras veces, esta melena podría estar ocasionada por una hemorragia digestiva baja, muy raras veces. Pero si es que fuera el caso, tendría que tener relación con un tránsito intestinal disminuido o lento, ¿no? Que haya demorado mucho en pasar desde el colon hasta el ano. Esta es la melena, como lo ven, está negra, ¿no? Bien negra. Generalmente es más pastosa, ¿no? Las causas de la hemorragia digestiva alta son la úlcera péptica en su gran mayoría, del 50 al 75% de casos. ¿Qué será? Eh, no recuerdo. Úlceras de estrés también, algunos pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo, en hospitalización por decir, o pacientes postraumáticos, pacientes traumatizados con accidentes, van a hacer úlceras por estrés, que son las úlceras en el estómago, úlceras gástricas, y estas podrían generar rupturas de algunos vasos y van a generar sangrado. También varices esofágicas en pacientes cirróticos, pacientes que tienen problemas de alcohol, que estas podrían romperse y estas rupturas generar un sangrado. Pacientes con hernia hiatal también, neoplasias que pueden sangrar o un desgarro de la mucosa esofágica, ¿no? Que pueden generar hemorragias digestivas altas. Y bueno, lo otro es otro síntoma muy frecuente en digestivo es la ascitis, ¿no? Es la acumulación de líquido libre en el interior de la cavidad peritoneal. Puede aparecer en el contexto de entidades diversas, ¿no? Con diferentes pronósticos, casi siempre un pronóstico reservado, ¿no? Bueno, cuando hay un problema, un paciente con ascitis,
vamos a ver que hay aumento del peritoneo, del aumento del tamaño o del peritoneo abdominal, ¿no? Del perímetro abdominal, ¿no? La circunferencia abdominal. Y eso nos va a conllevar a una sospecha de ascitis. Entonces, debemos confirmar la presencia de ascitis, ¿no? Debemos sacar un poquito de líquido y debemos determinar su etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa de esa ascitis? Se hace una anamnesis, se hace una exploración física y se hace los análisis, ¿no? ¿Qué hay? Vamos a observar una distensión abdominal, casi siempre no tiene dolor el paciente, no es característico el dolor en un paciente con ascitis, pero sí puede haber una disnea o una dificultad respiratoria, un poco de ansiedad por compresión en una ascitis, atención, ¿no? Una ascitis de gran volumen. Las venas abdominales, venas en cabeza de medusa o circulación colateral, portal, están presentes en abdomen, ¿no? Son prominentes las venas. Bueno, pues hay distensión abdominal, como le dijimos, el dolor no es característico. Y en estos pacientitos vamos a buscar la matidez desplazable en los flancos, ¿no? La matidez desplazable. Cuando estamos con un paciente con ascitis, ya es difícil de palpar el hígado y el más, porque está con ascitis, ya hay una ocupación de líquido en el abdomen, la cavidad abdominal, y es difícil de palpar al paciente, ¿no? Hay una onda ascítica positiva y hay un aumento de la tensión del paciente, ¿no? Que pueden generar o exacerbar las protrusiones y las hernias, ¿no? Entonces en estos pacientes con ascitis no es recomendable operar. Igualmente, como habíamos hablado en la parte de aparato respiratorio y cardiovascular, este líquido que se ocupa, este líquido, la citis en cavidad abdominal, es por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión oncótica, ¿no? En su gran mayoría, y raras veces por aumento de la capilaridad. Generalmente por incremento de la presión hidrostática, pacientes con cirrosis. Esto es lo más frecuente, 75%, 65% de casos. Síndrome de Bull-Chiari, raras veces. Obstrucción de la vena cava inferior, raras veces, pero está presente. Pericarditis constrictiva, igualmente, ¿no? Por incremento de la presión hidrostática. Hay una obstrucción en esa zona, ¿no? Entonces, va a generar un acúmulo de líquido en cavidad abdominal. Y por disminución de la presión oncótica. Si el paciente no tiene presión oncótica, no hay proteínas, una baja síntesis de proteínas, ¿no? O un paciente con síndrome nefrótico pierde proteínas, ¿no? O un paciente con desnutrición no consume proteínas, entonces hay una disminución de la presión oncótica y los líquidos se van a extraer. Incremento de la permeabilidad capilar, bueno, en casos de peritonitis tuberculosa e infección bacteriana, son raros. Y bueno, las ascitis también se clasifican, ¿no? Ascitis no complicada es aquella que no está infectada y que no está asociada al desarrollo de un síndrome hepatorrenal. Si hay un síndrome hepatorrenal es un mal pronóstico, paciente que va a evolucionar mal. Ascitis grado 1 es una ascitis leve, solamente lo vemos por ecografía. Se puede cuantificar algunos pozos de líquido por ecografía. Moderado es el grado 2, eso ya se puede palpar, ya hay signos de la oleada positiva, y el grado 3 es severo, ya se puede ver con gran distinción con circulación venosa colateral, ¿no? Esos son los grados de la ascitis. Bueno, los procesos que cursan con hipertensión portal, por ejemplo, en casos de intrahepáticas, podrían ser por causa de una cirrosis hepática netamente, podría ser con una hepatitis aguda alcohólica, un paciente que consume alcohol, o una hepatitis crónica que se ha activado en estos últimos días, un fallo hepático fulminante o subfulminante por consumo de ciertos fármacos, ciertos medicamentos o ciertas hierbas, que también les puede generar fallo hepático, o una enfermedad venosa oclusiva hepática, también la vena cava o la vena porta obstruida, o un hígado tumoral, un cáncer de hígado que también obstruye, ¿no? En esta zona. El extrahepático, bueno, fuera del hígado, que puede generar ascitis, es raro, ese hígado con éstasis, ¿no? Éstasis es una insuficiencia cardíaca derecha, una pericarditis constructiva, son raros los casos.
obstrucción o trombosis de la vena porta por alguna razón y el síndrome de Burkitt. Y procesos que sí cursan con hipertensión portal, pues netamente procesos peritoneales, no tumorales, como carcinomatosis, mesotelioma a nivel del peritoneo, ¿no? Algunos procesos ginecológicos también, ¿no? Ruptura de quiste folicular, ¿no? Que va a incrementar ese quiste, va a incrementar la cantidad de agua o líquido en la cavidad abdominal. Una ruptura de un vaso ectópico, también un embarazo ectópico, ¿no? Va a generar sangrado en la cavidad abdominal, ¿no? Otros procesos que cursan con hipoalbuminemia, ¿no? Como decíamos, pérdida de albúmina, síndrome nefrótico, desnutrición, diarreas que hacen perder proteínas, ¿no? Y algunas raras que son el mixedema, una citis pancreática, una citis biliar, una citis quilosa o pseudoquilosa, ¿no? Una citis nefrógena, son las raras, pero puede haber. Y la causa más frecuente son, pues, de esta citis son la cirrosis, como decíamos, un 80%, neoplasias un 10%, cardíaca 3%, y TB 2%, las nefrógenas 1% y otros que son 4%. Nos damos cuenta, la cirrosis es un 80%, seguido de las neoplasias un 10%, luego ya son raros. Muy bien, chicos. Bueno, ahí terminamos nuestra parte teórica de la semana, el aparato digestivo. Entonces, pregunten si todo está bien, si todo está claro. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Porque de acá ya vamos a pasar a hacer la parte práctica. A ver, está viendo algunos, muy bien, Hazel, muy bien, chicos. Me parece que hay algunos chicos que están entrando y saliendo. Me parece que su internet o la señal les está fallando. Lo digo por Gendry, y bueno, del otro grupo han entrado y han salido también. Ya pueden volver a entrar, ya pueden ingresar para analizar el caso clínico de la semana. Les doy 10 minutitos no, 15 minutos, chicos, para que ustedes analicen. Ya mandé los datos básicos. El grupo anterior me ha estado me ha estado pidiendo algunos análisis de laboratorio. Voy a ver que si este grupo de ahora, en este caso el grupo A, me hace pedido de algunos análisis más para yo facilitar. Gendry, ¿qué pasa con Gendry? Está saliendo y entrando. Me parece que tiene problemas. Doctora, sí, la alumna Gendry tiene problemas con el internet. Oh. Ahorita somos 24 o 23. Muy bien, chicos, entonces empezamos con el caso clínico. Ya tienen los datos básicos, analicen qué podría ser y les invito a solicitar algunos análisis que desearían saber para llegar al análisis. Les doy 15 minutos y entre con el grupo B también, ¿ya? Informe, por favor. Oh, son 30. Muy bien, ya entraron todos.